Este es un espacio público de Saro. En él dialogamos sobre temas de interés en el campus, con referencias útiles y sin temor a la llamada incorrección política. Así que aquí estamos, un buen café, por supuesto, sin azúcar ni edulcorantes. Hola, el día de hoy estuvimos hablando sobre enseñanza de religión en las escuelas. El tema es amplísimo y hemos tratado de abordar la mayor cantidad de preguntas en el tiempo que corresponde. Va a estar muy interesante, pero por si quedara alguna duda, el espacio de Saro está abierto para ustedes. Vamos a verlo. Bienvenidos a una nueva edición de Sin Azúcar. El día de hoy nos encontramos nuevamente con Juan Pablo Torres, director de Saro, y Gianfranco Palacios, quien les habla, estudiante de psicología. Vamos a hablar sobre la enseñanza de religión en las escuelas. Juan Pablo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de religión? Bien. Eh, Antes de responder puntualmente a la pregunta, preferiría, me parece mejor, establecer una diferencia entre pensamiento religioso y religión en sí mismo. Porque esto nos va a permitir luego, me imagino, desarrollar las cuestiones que sucedan, las sucesivas, por el cauce que al parecer el grupo pretende darle, que es puntualmente en cuanto a la relación que tiene con educación y seguramente al marco institucional en el que se da este tipo de formación religiosa, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento religioso, estamos hablando de una construcción humana por medio de la cual se pretende establecer una relación entre entre lo real, concreto, digamos incluso lo natural, y también aquello que se encuentra, como suele decirse dentro del patrimonio cultural, lo inmediato, digamos, lo razonable y explicable para el ser humano, hasta donde alcanza su capacidad de explicación, y aquello que se denomina trascendente, es decir, con las respuestas más bien a las preguntas últimas y fundamentales, ¿no? Preguntas últimas y fundamentales más bien, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Entonces el pensamiento religioso es una articulación, es un complejo por medio del cual se pretende dar respuesta a estas preguntas y establece sus propios sistemas. De tal manera que cuando hablamos de pensamiento religioso, podemos hablar de la forma de pensamiento que da lugar a distintos sistemas religiosos. Y podemos reconocer así que el término sistemas religiosos corresponde a una asignatura desarrollada en los programas de bachillerato internacional, por poner un ejemplo, ¿no? Es importante que los estudiantes que optan por este programa puedan conocer en su diversidad distintos sistemas religiosos, de manera que puedan ampliar así su mundo, su comprensión de otras perspectivas y mejorar así sus posibilidades de desarrollarse como ciudadanos del mundo, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de religión solamente, nos estamos refiriendo a una en particular, a otro tipo de construcción, esta sí estable, con sus propios dogmas, eh, y que profesa efectivamente un grupo poblacional en concreto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la enseñanza de religión, pues estamos hablando de la gestión de aprendizajes en los estudiantes para que entiendan una forma de desarrollar su pensamiento religioso, es decir, a través de uno solo de estos sistemas. Por el contrario, cuando hablamos de enseñanza de sistemas religiosos, pues nos referimos clara y obviamente a la pluralidad. ¿Y en qué medida afecta a los estudiantes el hecho de que en las escuelas eh, que no tienen, por ejemplo, el bachillerato internacional o que no lleven dicho curso, se enseñe solo un sistema? Se Bueno, enseñe solo, por ejemplo, la historia, por ejemplo, de la religión católica. conviene en ese sentido reconocer las bondades de este sistema, así como sus desventajas. Es muy fácil señalar sus desventajas, que refieren todas a la parcialización que se da en la forma de entender el mundo. Pero también conviene reconocer que esta parcialización
no es absoluta. Eh, Obviamente tu pregunta se refiere puntualmente o de manera específica, tú me corregirás si me equivoco, al sistema de la enseñanza del cristianismo católico, ¿no? Y en tal sentido, hemos de reconocer que pese a lo que suele decirse, el pensamiento cristiano católico es un pensamiento articulado con un rigor racional bastante distinto de, del de otras religiones y bien dispuesto no a amparar sencillamente otras formas de pensamiento religioso, pero sí a ponderar la forma o incluso de manera más directa la medida en que sirven a una comunidad para responder a las mismas preguntas que se hace, digo, la gente de la comunidad católica. Eh, el Islam e incluso el judaísmo, ni qué decir del hinduismo, no ofrecen sistemas de pensamiento con ese grado de sofisticación. Es posible afirmar que el catolicismo, a partir del pensamiento de la escolástica, desarrolla una forma de filosofía, y en sí mismo una filosofía, cuyo alcance no se circunscribe al ámbito de la fe cristiana. Es decir, que es posible aplicar en gran medida los sistemas del pensamiento filosófico católico, aún no siendo cristiano. Y esto no ocurre en los demás sistemas religiosos. Ahora, una cosa es decir o señalar las ventajas que puede tener la enseñanza de un sistema como este, ¿ya?, en relación a otros sistemas. Y hasta podría pensarse es como para rescatarlo, rescatar algo, ¿no? Decir, bueno, ya está mal porque no se estudia su diversidad, entonces ahora seguramente se está diciendo esto para decir que al menos ofrece una mejor perspectiva que la que ofrecen otras religiones. Bueno, no es tan cierto esto. El pensamiento occidental, como se le suele llamar ahora, está construido sobre la base de, del, de lo greco-latino, digamos así, por utilizar un término muy amplio, pero que madura a través de la filosofía europea que tiene en el paso por el cristianismo y luego particular y puntualmente por la escolástica, un hito decisivo. De manera que la realidad como nosotros la vemos en el mundo actual está en gran medida condicionada por la forma de contemplar la realidad del pensamiento cristiano católico. A tal punto es esto cierto que aunque gran parte de la población practica el Islam, los mecanismos de comunicación global, aquellos de los que ellos mismos se sirven para aprovechar la tecnología e incluso generar por sus propios medios algunas otras formas de tecnología, pues corresponden o son producto del pensamiento influido, como ya dije, por el cristianismo en gran medida. Entonces, no se trata de decir que todo se lo debemos al cristianismo o todo se lo debemos al catolicismo, pero se trata claramente de reconocer la importancia que su planteamiento tiene en la forma de entender la realidad hoy en día, ¿no? Muy aparte de la forma en que el pensamiento religioso cristiano se ha mostrado especialmente favorable al desarrollo de la ciencia y la tecnología, unas veces y otras veces, pues, decididamente enfrentado a ella, ¿no? Eso es así. Ahora, para poder aterrizar todo esto, a propósito de la cuestión que planteabas, ¿cómo puede influir esto en alguien? Pues bien, si la enseñanza de la religión compromete el desarrollo de la filosofía del cristianismo,
Esto implica que se le da al estudiante o a quien gestiona sus aprendizajes la posibilidad de dudar, la posibilidad de cuestionar y la posibilidad de explorar, por tanto, otras religiones. Pero si se hace a rajatabla, como suele hacerse, valgan verdades, pues entonces lo único que estamos logrando es reducir el rango de visión, achicar las perspectivas del estudiante. Cuando en un colegio se enseña religión, no sistemas religiosos, eh, ¿cuál es la modalidad de dicha enseñanza? ¿Podríamos llamarla dogmática? Bueno, eso depende de cada escuela, pero resulta más o menos evidente que la amplia mayoría efectivamente desarrolla un trabajo de pseudo catequesis. Y digo pseudo catequesis porque ni siquiera desarrolla la catequesis con el rigor que algunas salas de la propia iglesia exigirían de estar a cargo directamente de lo que se hace, ¿no? Entonces, la manera en que se inculcan determinados dogmas me parece de una variedad abrumadora. Se depende en gran medida de la formación teológica de quienes están a cargo de la enseñanza de esos cursos. Y creo que de más está decir, me permito, las más enormes dudas en cuanto a su calidad. Ujú. Cuando llevamos religión en el colegio, se suele llevar durante una gran cantidad de años el curso. Ujú. ¿Hay alguna edad recomendada para estudiar sistemas religiosos por la profundidad que esto implica? Bueno, para responder a esto podríamos aludir a sistemas ya existentes, ¿no? Cuando hablábamos del programa de bachillerato internacional, no nos referíamos a él como ejemplar en cuanto a modélico, pero sí ejemplar como caso que se puede traer a colación y que en este caso nuevamente se presta para ello porque no se trata de un programa improvisado, se trata de un programa gestionado a nivel internacional eh, por medio del cual se procura que los estudiantes que completan dicho programa puedan desarrollar sus estudios superiores en distintos ámbitos del mundo y que por tanto estén lo más preparados posible o lo más aceptablemente preparados como para enfrentar escenarios distintos de aquellos en los que se criaron originalmente. Por tanto, si decía, ponemos nuevamente, por ejemplo, lo que hace este programa, veremos que la enseñanza de sistemas religiosos se consolida precisamente en el programa de bachillerato, más no en sus programas complementarios previos. Entonces, si estamos hablando de el cuarto ciclo de desarrollo, estudiantes de cuarto, quinto de secundaria y un año más de bachillerato en las escuelas que llevan este sexto año, digamos, de secundaria, por denominarlo de alguna forma, ¿no? No me parece, bueno, es obvio que responde a razones lógicas de diseño, no es una casualidad, y tiene que ver también con que los estudiantes, llegadas las edades en que ocupan estos grados, han generado o debieran de haber gestionado una competencias para elaborar y articular pensamiento con un alto grado de abstracción. Cuando uno no puede hacer esto todavía y requiere de relaciones lógicas más evidentes, cuando no a la imitación y previamente incluso el reconocimiento de lo netamente material, digo, cuando uno alcanza ya este grado de abstracción, entonces es lógico que resulta recién pertinente, prudente, más inteligente empezar a cuestionar a los estudiantes para que ellos puedan desarrollar por sí mismos con un grado de autonomía considerable ya su pensamiento crítico. ¿Y en qué sentido lo digo? En que puedan efectivamente analizar, comparar y contrastar sistemas religiosos
a partir de una perspectiva lo más amplia posible. Ahora, una pregunta razonable es si realmente se puede acceder a estudios de pensamiento religioso, de sistemas religiosos, lo suficientemente bien documentados y abordados con la debida profundidad a estas edades y en escuelas. Nuevamente nos vemos ante el serio problema de quiénes están a cargo de esta enseñanza. Entonces, pero bueno, esta situación problemática no es una situación que se vaya a arreglar por una conversación nuestra para un canal de YouTube, ni por una modificación en los programas curriculares, pues estamos hablando en general de una falencia que se da no solo en esa asignatura, sino en todas en general. O sea, la calidad de, la calidad docente en nuestro país deja mucho que desear, eso no es sorprendente, pero es difícil hablar de ello sin herir susceptibilidades y cabe advertir que señalar que tenemos una seria deficiencia en el desarrollo profesional de los docentes y ni qué decir de su conocimiento de las materias cuyas enseñanzas imparten, no significa no reconocer los grandes méritos que desarrollan en su lucha por gestionar de la mejor manera que pueden su labor con la comunidad. ¿Ya? Aquí no se discuten intenciones ni esfuerzos, ni se cierra los ojos ante iniciativas que realmente merecen palmas. Estamos hablando de estadística, ¿no? Estamos hablando de estadística, estamos hablando de nivel académico, y estamos hablando de un sistema que se orienta más bien a la pulverización del pensamiento crítico, aunque se hace bastante propaganda de que se lo forme. No es verdad. Y si me permites, me parece prudente aclarar por qué, ¿no? Si nosotros estamos hablando de formar pensamiento crítico, nosotros debiéramos plantear a los estudiantes situaciones complejas, semejantes a las de la vida real en un entorno controlado para que ellos aprendan a problematizar. Es decir, desarrollar un esquema de la situación real atendible, sobre el cual puedan operar por medio de la razón. ¿Ya? En el colegio, en la escuela, se debería enseñar a razonar. Y no se hace eso precisamente. Primero, porque ya pondríamos en aprietos a un docente si le pedimos que defina qué es razonar. Pero más allá de ese conocimiento básico, en muchos casos, y que felizmente muchos profesores, por supuesto, se van a reír de lo que acabo de decir, porque claro que podrían, porque el sistema va orientado más a la satisfacción de los estudiantes y de sus familias como si de clientela se tratase. Entonces, si uno tiene que tener mucho más cuidado actualmente de cuánto se los desafía por el riesgo que esto entraña en cuanto a quejas de la clientela, que en cuanto a en qué medida debemos más bien poner las cosas en entredicho. Un estudiante de escuela, y desde sus primeros años debería estar completamente dispuesto, preparado y hasta animado en parte para, sin ser descortés, destrozar la sesión de su profesor. Traigo a colación de nuevo esa vieja anécdota cuando estábamos en aulas de escuela, y me permito compartir esto. Recordarás que yo entraba diciéndoles, bueno chicos, a partir de este momento, si alguno de ustedes puede demostrar que alguna de las cosas que vamos a desarrollar en nuestro curso no tiene aplicación directa en la vida real y lo demuestra, pues entonces yo renuncio al curso, le regalo mi sueldo y obviamente pido disculpas públicas y una carta de felicitación para usted y a su familia, ¿no? Entonces es poner la atención, es ver, ¿en serio lo que me vas a decir, digo, como estudiante, en serio lo que me va a decir este profesor me va a servir? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué medida? ¿Es real? ¿De verdad va a tener una utilidad inmediata? Esas son las preguntas que todos los estudiantes debieran hacerse. Imagínate el resultado de aplicar esa lógica, ese sistema de la enseñanza de religión. No significa que se lo elimine, significa que realmente se lo cuestione como asignatura. Porque no es lo mismo inculcar una fe a través incluso del ejemplo, de la obra, no es lo mismo que enseñar una asignatura. Ahí está la cuestión. Claro, alguna vez en la escuela yo también escuché aquella frase, si yo no soy creyente, ¿por qué debería llevar religión? Sé que este tema lo hemos tocado en el foro en el momento,
pero me parece prudente hacer la pregunta. ¿Hay diferencia entre ser creyente y ser religioso? Ah, sí, desde luego, ¿no? Alguien puede ser profundamente religioso en tanto y en cuanto empeñe mucho de su razonamiento y de su reflexión a explicar sin delirios, dentro del marco de lo razonable y de sus estudios, la naturaleza misma, o mejor dicho, las respuestas que puede dar, estudia para dar respuesta a estas preguntas profundísimas, reconociendo que no todo cuanto él sabe, ve, alcanza a nombrar y a entender, pues es la realidad toda o la realidad entera, ¿no? Y en este reconocimiento de finitud reconoce también que existe algo que va más allá, ¿no? O que es posible, y entonces decide explorar ese territorio a través de una serie de conocimientos. ¿Qué respuestas dieron otras personas, otras comunidades a estas preguntas y por tanto qué instrumentos y herramientas nos dieron para desarrollar esa exploración, ¿no? Y se entenderá, me parece, que lo que acabo de decir no equivale a adherirse a una secta y luego a otra y luego a otra, ¿no? No es eso. Se trata de entender cómo piensan otras personas para responder a cuestiones tan complejas que nos atañen a todos. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, tu pregunta también podría entenderse de otra manera, ¿no? Como diciendo, bueno, es que sabes que a mí no me gusta mucho el inglés, entonces prefiero que no me lo enseñen, porque no creo en el inglés. Bueno, es una lástima, pues, hijo, porque cuando salgas a la vida real te van a hacer pedazos. Entonces, más te vale que estudies inglés, ¿no? Entonces, más te vale que entiendas cómo piensa tu comunidad, ¿no? Sería muy bueno. Entonces, o que te enseñen religión, mejor aún si te enseñan sistemas religiosos, etcétera, pero si tú vas a querer transitar por la vida sin entender las profundísimas ideas o las ideas que sin ser profundas condicionan la conducta de quienes te rodean, muy buena suerte, hijo. Te recuerdo que no puedes andar por la calle con una ametralladora, ¿no? Es de una irresponsabilidad que me encantaría calificar de cómica, pero no lo es. No lo es, ¿no? Es hacerle creer a alguien que no necesita eso es hacerle, es demostrar que uno no sabe qué es el ser humano. O sea, no se lo conoce muy bien. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, pero ha quedado muy claro. A mí también se me han aclarado muchísimas ideas, así que muchas gracias por lo que has compartido con nosotros, Juan Pablo. A todas las personas que nos ven, saben que están invitadas. Si quieren saber más sobre nosotros, estamos en Instagram como @saro.foros, en Facebook como Saro, todo en mayúsculas, y en YouTube nos encuentran como Saro-el canal. Nuevamente, Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a ti, Gianfranco. Gracias a todos. Bienvenidos siempre. Es un placer. Nos vemos. Nos vemos.